1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, se pensó que había dado origen a una nueva era de descubrimiento y encuentro con el Nuevo Mundo, suceso que llevó al surgimiento de dos teorías, la teoría del descubrimiento y la teoría de la invención, las cuales se pueden explicar de manera estética parte de los comportamientos del hombre y algunas problemáticas de este incluso hoy en día. La teoría del descubrimiento consiste en el reconocimiento del diferente, los que adoptan otra forma de vida y de realidad, y al hacer esto adentrarse dentro de la historia, es decir que un individuo generalmente posicionado como superior le da estatus al inferior, pues este no era conocido dentro de la historia que se reconocía previamente. La teoría de la invención explica que la idea del diferente o la imagen que se tiene del otro es una construcción representada por medio de la experiencia propia que se tenga con este, es decir, es la forma estética, imaginaria e individual de representar o percibir al otro. Estas teorías se pueden explicar con diferentes ejemplos. Como se mencionó previamente, el descubrimiento de América consolidó el primer encuentro entre nativos americanos y europeos colonizadores. ¿Qué pasó ahí? Los nuevos europeos llegaron al territorio americano acompañados de especies y texturas que los nativos no habían encontrado, tal como los caballos y grandes armaduras, por lo que los grupos indígenas que habitaban allí pensaron que estaban encontrándose con una clase de dioses, por lo novedoso de su existencia. Y por otro lado, los españoles consiguieron diversidad de idiomas, vestimentas extrañas y pinturas en la cara, por lo que se pensó que estos eran seres subdesarrollados y posicionados como inferiores, pues no usaban las mismas categorías de pensamiento al carácter de la tradición europea. Es por esto que el europeo decide establecer que descubrió un nuevo mundo, a pesar de que ya existía, dándole reconocimiento a los nativos dentro de la historia que se conocía. Y como consecuentemente a la jerarquización entre superior e inferior, los españoles le generan ciertas condiciones a los nativos, y allí es donde ocurre la colonización y la desaparición de gran cantidad de culturas indígenas, pues les impusieron a aprender la religión católica, el español y entre otras prácticas, generando que se perdiera gran parte de las identidades y culturas nativas de la época. Ahora, la teoría de la invención. Esta consiste en el establecimiento de que la imagen que se tiene de un individuo, de una cultura en conjunto, que practica unas pautas de pensamiento diferentes a las propias, se entabla por la experiencia individual que se tenga con estos. Es decir, que la representación de un individuo se hace de manera estética y superficial basada en los conceptos individuales que se tenga sobre este. Se explica de igual manera como en el ejemplo anterior, cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegaron a colonizar América Latina e interiorizaron la raza nativa por la imagen que se tenía de estos, como inferiores, y viceversa como con los americanos. Estas dos teorías a su vez pueden ser explicadas por ejemplos más allegados a la realidad colombiana. Por ejemplo, a lo largo del tiempo se han evidenciado masacres masivas, como también desplazamientos de varias comunidades, tal como es el caso de la región de Catatumbo, pues al esta ser una fuente principal de petróleo y combustible, era de gran interés territorial para los españoles, lo que provocó que los nativos de ese lugar, es decir, los indígenas barí, fueran domesticados, ocasionando una transformación violenta de su cultura y de su identidad. Esto como consecuencia de la teoría del descubrimiento, pues se lleva a cabo una interiorización del diferente por distintas formas de vida. Pero, ¿qué hay en el Catatumbo que lo hace una región tan agobiada por la violencia y la inestabilidad? La respuesta es muy común y cada vez resuena más en medio de los tambores de la guerra. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta región se crearon 4 estatus los cuales estaban organizados jerárquicamente: indígenas, desplazados, campesinos y obreros de compañía, lo que conllevó que se generaran huelgas y guerras por las desigualdades socioeconómicas, pero también protestas por el deterioro ambiental que se estaba evidenciando en ese momento, acabando con sus asentamientos. Es aquí donde grupos al margen de la ley aprovecharon esta situación y se asientan en estos territorios, pues estos les protegían sus territorios a cambio de la cultivación y comercialización de cocaína y marihuana. Asociados a la exportación de petróleo, se dio el surgimiento de los grupos al margen de la ley, que inicialmente persiguen la reivindicación de la población, pero con el paso del tiempo se han convertido también en masivos violadores de los derechos humanos de esta población. Alfredo Molano, 2007. Ahora bien, en Putumayo, Colombia, se presentó una disputa territorial entre los grupos al margen de la ley, los paramilitares y la guerrilla, pues ambos grupos se encontraban interesados en este territorio por su auge de comercialización y producción de cocaína. Es por esto que provocaron matanzas a los habitantes de este terreno como una estrategia preventiva. Los que sobrevivieron se vieron obligados a dejar sus parcelas, quedando como desplazados, venciendo su apropiación y concentración territorial,
Posteriormente a esto, la guerrilla salía a hablar de los despojados a los medios de comunicación diciendo que eran sus aliados. Por esto se genera una imagen de desplazados campesinos por el conflicto armado, porque se les creía vinculados con los grupos guerrilleros, generando un fenómeno conocido como violencia estructural, explicado gracias a la ya mencionada teoría de la invención, pues se presentó a estos desplazados como guerrilleros por ser afectados del conflicto, y en cierta parte por eso es que grandes ciudades no se les brinda ningún tipo de ayuda, no se les trata como víctimas y nosotros como población alimentamos sus precarias necesidades al ignorar los problemas de la población desplazada por la imagen errónea que se le tienen a estos. Continuando, al tener presente la teoría de la invención y lo que ésta a lo largo de los años ha logrado proponer, se entabla una directa relación con la novela colombiana titulada Los hombres invisibles, escrita por un famoso novelista llamado Mario Mendoza, en la cual se puede apreciar el sentido de pertenencia hacia Colombia, recalcando y dando a conocer el territorio nacional, la biodiversidad que puede ser encontrada, la variedad cultural y étnica, y cómo desde la experiencia de un personaje puede ser transformada una imagen de cultura y descubrir una identidad propia antes no encontrada. El proceso de identidad y de descubrimiento de lo desconocido ha sido una situación que está presente durante la mayor parte de la historia, en donde Gerardo, el personaje principal, tras enfocarse en la continua búsqueda de la tribu de los hombres invisibles, quienes eran los últimos indígenas de América, halló algo más valioso y fue el descubrimiento de sí mismo, al vivir perdido en la selva. Al experimentar aquella situación, se establece que aquel personaje tuvo la oportunidad de modificar, cambiar sus ideas, afectos y su percepción del mundo y lo que hay en él. Y en este caso, el querer conocer y percibir de otra manera otra cultura diferente a la suya en una tribu de su país. Conociendo esto y desde la identidad, se afirma que el descubrimiento de conocerse a sí mismo realizado por Gerardo pudo llegar desde la empatía a realizar una profunda conexión entre la otra cultura, asumiendo diversos retos que le permitieron descubrirse y llegar a la conclusión de querer seguir viendo aquella tribu hasta en su imaginación, gracias a la empatía generada en saber que el otro existe y la importancia dada a su existencia, comprendiendo sus costumbres, creencias e ideologías, reconociéndola y aceptándola. Por otra parte, como se sabe, el paramilitarismo en Colombia ha sido una nefasta situación en la cual millones de colombianos se han visto afectados de manera directa o indirecta, tratando de escapar de aquel monstruo que los ha atormentado durante largo tiempo. Con relación a los hombres invisibles, se afirma que el paramilitarismo dejó una marca negativa dentro de la historia, ya que nos da a conocer cómo gracias a las acciones ilegales de los paramilitares en Colombia, diversos asentamientos indígenas fueron desapareciendo por la invasión territorial realizada por estos grupos, ya que consideraban aquellos territorios donde se encontraban los grupos indígenas propicios para la exportación de cocaína y heroína. Además, se estipula que aquellos grupos paramilitares no solo estaban desplazando una comunidad, sino estaban violando sus derechos y acabando con su cultura, haciendo que aquella tribu desapareciera por completo. Finalmente, alrededor del mundo existen diversas culturas en las cuales se pueden encontrar diferentes tipos de identidad, pensamiento, ideologías, creencias y más. Dichas culturas mantienen una posición fija y crítica frente a las otras, dando a conocer sus puntos de vista y cómo cada una percibe la vida y lo que se encuentra en ella, asumiendo de manera diferente las múltiples situaciones que se puedan presentar. Desde la identidad y teniendo en cuenta la cultura, se logra articular posturas, acciones o decisiones sociales que dan paso a una construcción social y así juntos determinar desde un ámbito moral lo bueno y lo malo, y a su vez centrarse en un dilema ético. Conociendo esto, se establece, a manera de ejemplo, que una situación tal como la desconexión de un ser humano en estado vegetativo puede ser una decisión indebida para muchas culturas, ya que se estaría tomando como asesinato en algunas. Como por ejemplo, para la cultura indígena no estaría bien visto, ya que no se estaría dejando cumplir el ciclo de vida natural que todo ser necesita. O como, desde la cultura religiosa, lo podrían ver como algo que no está moralmente bien ante los ojos de su Dios, y se podría considerar como un pecado. Ahora bien, la teoría del descubrimiento es una teoría que se aproxima y explica de una u otra manera lo mencionado anteriormente, ya que se comprueba y a su vez se afirma que cada ser desde su cultura reconoce y visualiza a las demás, lo que practica y lo que ejerce, desde una sola percepción y de manera superficial, debido a un pensamiento crítico que se tenga sobre esta y cómo desde su cultura se evidencia moralmente a la otra. Para finalizar, nuestro proyecto fue orientado y basado en la estructura de un documental tipo History Channel,
con el propósito de explicar fenómenos del hombre con relación a la cultura e identidad, por medio de dos teorías, la invención y el descubrimiento. Esto se hizo por medio de la explicación de 4 ejemplos distintos de cada una de las asignaturas, buscando aglomerar todos los conceptos trabajados para llegar a un punto en específico, el cual es cómo la identidad del hombre se construye por medio de la interacción de este con el otro y el encuentro, reconocimiento y descubrimiento de este. Además de cómo se puede ver afectada la cultura o la identidad del hombre gracias a su interacción con este mismo entorno, ya que se puede ver destruida, modificada o reemplazada gracias a la jerarquización que se da por las teorías ya explicadas. A esto llega la explicación del título de la licencia, el problema estético de la identidad del hombre, pues el problema que tratan las teorías del descubrimiento y la invención se basan en imágenes que se tiene al encontrarse con el otro y así formar su propia identidad. Gracias a estos sucesos de aculturación, imposición de identidad, reconocimiento de existencia y generación de imágenes erróneas del diferente, es que se han dado dichos fenómenos mencionados en el documental, como lo han sido el descubrimiento de América, el paramilitarismo, las obras colombianas y los dilemas morales presentes. Muchísimas gracias.